Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita de Malinas. Ella fue una noble neerlandesa que se acabará convirtiendo en una de las amantes más importantes y destacadas del príncipe Mauricio de Nassau. Pero pese a ser su continuo acompañante y su pareja públicamente, nunca obtuvo el reconocimiento de amante oficial. Además de que se dice que fue maltratada por el propio príncipe. Espero que os guste esta biografía. Margarita de Malinas nació alrededor del año 1580 en la población de Lier, en los Países Bajos españoles, actualmente en Bélgica. Fue hija de Cornelius de Malinas, que era regidor de Lier, y de la esposa de este, Bárbara de Nassau-Corroy. El matrimonio tuvo al menos 3 hijos en común, siendo Margarita la mayor de sus hijas. La niña descendía de una familia que pertenecía a la baja nobleza neerlandesa, perteneciendo así su madre a una rama ilegítima católica que descendía de la casa Nassau-Breda. Su abuelo materno sería Jan de Nassau, señor de Corroy, quien sería conocido en su época como el bastardo de Nassau, siendo este un hijo ilegítimo del señor de Breda, Juan IV de Nassau. En el año 1592, su madre, Bárbara, falleció, siendo así los hermanos enviados a vivir a la población de Leiden, lugar donde permanecieron bajo el cuidado de varias tías suyas que eran solteras. Cuando Margarita se encontraba en plena adolescencia, ella fue enviada a la corte de los príncipes de Orange, ejerciendo así como dama de compañía de algunos miembros de dicha familia, como la princesa viuda Luisa de Coligny y la princesa María de Nassau. Es de esta manera que la dama conoció al príncipe de Orange, Mauricio de Nassau, en el año 1599, quien era estatúder de las Provincias Unidas, convirtiéndose en su amante al poco de haberse conocido, tras haberse producido un breve cortejo. Para entonces, ella tenía unos 19 años de edad y él 32. La relación que surgió entre Margarita y el príncipe Mauricio fue conocida por toda la corte, ya que su relación no fue escondida, convirtiéndose así en su pareja y continuo acompañante, debido a que Mauricio nunca se casó. Su relación amorosa duró 10 años y, según contaron algunos de sus contemporáneos, fue una relación feliz, aunque algunos aseguraron que Mauricio maltrataba a Margarita, tratándola en ciertas ocasiones de una manera un tanto despectiva, egoísta y sin amor, considerándose superior a ella por el origen ilegítimo de la dama. De esta relación llegaron a nacer 3 hijos. En el año 1601 nació Guillermo, quien llegó a ser señor de Lec. En el año 1602 nació Luis, quien llegaría a ser señor de Lec y de Biberbic, y en el año 1604 nació Mauricio, pero este falleció durante la adolescencia. A diferencia de otras amantes reales o principescas, Margarita no recibió durante toda su relación con Mauricio ningún título nobiliario ni el trato de amante oficial, aunque sus hijos sí recibieron un mejor trato, a diferencia de los otros hijos ilegítimos que llegó a tener el príncipe Mauricio con otras amantes, siendo tratados como verdaderos príncipes, participando activamente en la vida cortesana. Margarita y el príncipe Mauricio nunca se llegaron a casar de una manera oficial, posiblemente porque la dama era católica y por la diferencia social que existía entre la pareja, aunque sí existieron numerosos rumores que decían de que se habían casado morganáticamente en secreto, algo que nunca se ha podido demostrar.
La relación de la pareja empezó a enfriarse cuando el príncipe Mauricio empezó a mantener relaciones con otras amantes, rompiéndose así finalmente su relación amorosa en el año 1610. Pese a ser soltera, Margarita no se llegaría a casar tras finalizar su relación con Mauricio. Tampoco se le conocería ninguna otra pareja. Ella lleva una vida retirada de la corte, aunque sufriría de algún que otro apuro económico. Durante años, Margarita no había recibido absolutamente nada por parte del príncipe Mauricio, y gracias a la mediación de sus hijos empezó a percibir una pensión anual en el año 1621, es decir, 11 años después de que su relación amorosa hubiese terminado, algo que la permitió el poder llevar una vida más cómoda y poder ahorrar por lo que pudiese depararle al futuro. En el año 1625 el príncipe Mauricio falleció y, según se cuenta, como éste no tenía hijos legítimos en su lecho de muerte, amenazó a su medio hermano y heredero, el príncipe Federico Enrique, de que si éste no se casaba rápidamente con alguna princesa, el moribundo Mauricio se casaría oficialmente con Margarita para legitimar a los hijos que había tenido con ésta, y que así estos se pudiesen convertir en príncipes de Orange y en estatúder de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Ante tal amenaza, el príncipe Federico Enrique buscó una esposa urgentemente, casándose así con la princesa Amalia de Solms-Braunfels, de quien estaba locamente enamorado. El príncipe Mauricio acabaría falleciendo unos días después de haberse celebrado la boda entre el príncipe Federico Enrique y la princesa Amalia, algo que ocasionó que los hijos de Margarita nunca llegasen a ser legitimados, perdiendo así esto la oportunidad de poder convertirse en los gobernantes de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Poco más se sabe sobre Margarita tras producirse la muerte del príncipe Mauricio. Tan solo se sabe que a partir del año 1634 la dama dejó de percibir la pensión anual que se le había sido concedida años atrás. Aún así, ella pudo seguir viviendo cómodamente por el resto de su vida, gracias a la fortuna que había logrado amasar, ya que ante el temor de quedarse sin nada, se había convertido en una mujer poco derrochadora y en una buena administradora. Pese a llevar una vida tranquila, la dama acabaría sufriendo la pérdida de dos de sus hijos: Mauricio, que falleció en el año 1617 a los 13 años de edad a causa de la peste, y Guillermo, quien falleció en el año 1627 y sin descendencia, a causa de una herida de bala que recibió durante el asedio de Grol, en el mismo día en el que cumplía 26 años de edad. Margarita acabaría sobreviviendo a su expareja, el príncipe Mauricio, por 28 años, falleciendo finalmente el 17 de mayo de 1662, cuando tenía unos 82 años de edad, en la ciudad de La Haya, en las Provincias Unidas de los Países Bajos. No hay mucho más que decir sobre Margarita. Ella fue una mujer que se acabaría convirtiendo en la pareja y en la continua acompañante del príncipe Mauricio, aunque nunca llegara a ser reconocida como su amante o pareja oficial. No se sabe si Margarita se convirtió en la pareja del príncipe por deseo propio o si fue obligada a ello, aunque es más probable de que fuese esto último, soportándose una relación que duró 10 años, donde tuvo que soportar el egoísmo y el maltrato verbal del hombre que supuestamente la quería, siendo tratada siempre con inferioridad por su linaje ilegítimo y por pertenecer a un rango social más bajo. Margarita le daría 3 hijos al príncipe Mauricio, los cuales fueron tratados como verdaderos príncipes, pese a no ser legítimos. En cambio, esta dama tan solo empezó a percibir una pensión
por mediación de sus hijos, ya que tan solo había sido utilizada durante toda su relación con el príncipe para satisfacer los deseos de este. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita de Malinas. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amantes silenciosas que acompañaron discretamente a los gobernantes de turno. Y con esto me despido. Hasta la próxima.